diadaren eguna pasatuta eta urriaren baterako 15 egun falta direnean, Euskal Herriaren egoera politikari buruzko hausnarketa egin gura du Eusko Alkartasunak. Egoera hau, Kataluniak bizi duen egoeraren gandik baldintzatuta dago. Kataluniako sobiratasun prozesuak lesioak utzi dizkigu aurrerantzean. Laster, espero dugu, aintzat hartzeko modukoak. Eskoziako prozesua eta gero, bagenekien Europan sobiratasun prozesu herrikoiak, babeketsuak eta demokratikoak aurrera ateratzea posiblea zela. De hecho, con la escalada de nerviosismo y de ridículo de los aparatos del Estado, lo que ha quedado de manifiesto es que mientras la actitud de Londres durante el proceso escocés fue acogida con absoluta normalidad en los foros internacionales, las actuaciones del Estado español crean confusión y malestar. No hay más que ver las declaraciones en la prensa internacional. Esto se debe, sin duda, gracias a la magnífica labor de diplomacia llevada a cabo por las instituciones catalanas, pero también es fruto de la falta de democracia en el Estado español, que es un anacronismo en Europa. Sobre todo porque Europa ha visto la creación de un buen número de estados en los últimos 25 años como procesos de emancipación nacional y ve de buena gana que estos se realicen de forma pactada y cívica. Otra lección aprendida en los últimos años en Cataluña es la fortaleza del bloque del sí, unidos contra viento y marea. Esto no quiere decir que todos los partidos avalen la idiosincrasia de sus socios circunstanciales, sino que tienen claro cuál es el objetivo final de su unidad de acción y han decidido ir hasta el final. Prozesuaren alde lan egiten ari den blokeak erakutsi duen jarrera irmoa txalogarria da. Zer lortu nahi duten eta zertarako den elkarlana argi baino argiago dutela dakite, eta inolako presio edo erasorik ez dio eraginik egin. Erakundeak eta ordezkari politikoak hiritarrek bultzatuta ari dira, eta hiritarrei emandako hitzan ez dela zelan atzera biderik egongo ikusi zen hasieratik. Horrela, estatutuaren joku zikina eta arazo judizialen gainetik aritzen ari dira. En este sentido, cabe destacar que el proceso está mostrando un ensamblaje perfecto entre la sociedad civil, instituciones y representantes políticos. Si bien es cierto que el proceso no hubiera sido posible sin el empuje de la sociedad civil, también es preciso destacar la seriedad de las propuestas de las instituciones catalanes y de los partidos comprometidos con el proceso soberanista. Estos tomaron una decisión avalada e impulsada por la ciudadanía y una vez realizada la propuesta siempre han transmitido la certeza de que no se iban a parar ante las amenazas y el juego sucio del Estado y los ataques judiciales. La penúltima aberración, llamar a declarar a todos los alcaldes y alcaldesas que están a favor del referéndum, con orden de encarcelar a quienes no se presenten. A nosotros nos parece increíble. Cataluña está trasladando una imagen sólida de Estado que ya está en funcionamiento. Tras los atentados de Barcelona y de Cambrils, se han mostrado como una estructura estatal más sólida, seria y competente que el propio Estado español. El pasado fin de semana estuvimos en Barcelona y allí pudimos constatar que Cataluña es de facto un país soberano. Nos consta que el PNV también lo ha hecho y el propio Ortúzar estuvo en la ofrenda floral de la Diada y en otros actos que allí se celebraron. Y desde aquí quiero preguntar al señor Ortúzar, cabeza del Euskadi Buru Batzar, ¿qué se ha traído desde Cataluña? ¿Qué sensaciones? ¿Qué ganas políticas? Si ve tan claro como la sociedad catalana y vasca que votar no puede ser delito. Si ve tan claro que el preguntar a la sociedad qué es lo que quieren para el futuro es esencial en una democracia sana.
si ve tan claro como nosotros y nosotras que este es el camino que queremos recorrer también en Euskal Herria. Y si ve tan claro como nosotros y nosotras, ¿por qué, a pesar de todo, sigue siendo el salvavidas del partido y del gobierno que niegan todo esto? El PNV dijo que la aplicación del artículo 155 era la línea roja para dejar de apoyar al PP. De verdad, la amenaza de encarcelar a más de 700 alcaldesas y alcaldes no ha traspasado esa línea roja. El PNV es el flotador de la negación de los derechos de la ciudadanía catalana. Y como lo demuestran las declaraciones del señor Urkullu de esta mañana, donde defiende a su socio, el PP, y su discurso sin sentido español. ¿Qué está comprando el PNV al vender Cataluña? Ausardia eskatzen diogu EAJari, PPrekin duen harreman utz desan. EAJak demokraziaren alde egin desan nahi dugu. Euskal Herria eta Kataluniako eskubide nazionalen alde egin desan, eta horretarako Madrilgo PPrekin duen harremana apurtu behar du. Ustelkeriaren PPrekin duen harremana, elkarrizketari ezetz esaten diona, zeren botoa eman nahi duelako, Katalunia osoa kartzeleratzeko gai denari. Y este sábado, en la manifestación convocada por Gure Esku Dago en Bilbo, queremos ver el compromiso del PNV para con este pueblo, su ciudadanía y sus libertades, que deje clara de una vez cuál es su postura y con quién está. Porque apoyar el proceso catalán es apoyar el derecho a votar. Por eso hacemos un llamamiento a todos los vascos y vascas a que acudan este sábado 16 de septiembre a Bilbao. Porque preguntar nunca puede ser delito y porque preguntar es de obligación en cualquier proceso cívico, pacífico y democrático.